Buenas noches, mis hermanos y mis hermanas. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Este es el pastor Michael López de la iglesia Amor, Poder y Gracia. Todos mis hermanos de la iglesia, bienvenidos a esta transmisión. Y repito, a las amistades también que están en sintonía con nosotros en esta noche. Una vez más, siempre agradecido del comportamiento generoso, el comportamiento amoroso que me brindaron en unos momentos difíciles, no solamente para mi persona, sino también para toda mi familia. Damos gracias a Dios que estamos prontamente recuperando y le doy gracias una vez más al Todopoderoso por darme una madrecita de grande influencia. De eso vamos a estar hablando en esa noche, la influencia de integridad, siguiendo así el tema principal del mes de octubre, la integridad. Repito, soy el pastor de la iglesia Amor, Poder y Gracia, que está localizada en el 1455 de Boston Road, en el Bronx, 10460. Bendiciones. Vamos a orar al Todopoderoso y damos comienzo con lo que queremos desarrollar. Dios eterno, gracias por esta oportunidad que nos da en esta noche de poder transmitir a nuestra hermandad, a nuestras amistades que son tan fieles, oh Señor, y sintonizan a nuestra transmisión. Bendigo en tu poderoso nombre a toda la audiencia, que tu gracia divina los alcance a todos, aquellos que están pasando o procesando situaciones en la vida, que tu gracia, Señor, abundantemente, Señor, les visite. Sana aquellos, Señor, cuyos cuerpos están enfermos y tribulaciones que uno u otro estén pasando. Tú, Dios, como siempre, les visite. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Como comencé diciendo, quisiera hablar un poco acerca de la influencia de integridad. Yo quisiera dar comienzo con unas palabras, un pensamiento que trata acerca de lo que llamamos la conexión de integridad y lo comparto con ustedes de inmediato. En el proceso de conexión en el sentido de acción, efecto, conexión respecto a cómo nos conectamos un humano con el otro. Así que en ese proceso de conexión, repito, de acción y efecto, es la habilidad de identificarse con la gente y de relacionarse con ellos. De cierta manera, que tu influencia incrementa con ellos. Nuestras relaciones humanas, como líderes, y aquellos que me conocen ya, pues yo creo que el liderazgo no está simplemente limitado a los que en forma de gerencia tratan en la iglesia, etc. Yo creo que Dios nos ha dado las habilidades para ser líderes en tantas otras áreas del ministerio. Así que es con ustedes que estoy hablando, con todos. En este proceso de conexión, de influencia, el canal, el vehículo importante para considerarse es precisamente el atributo grande llamado la integridad. Aquellos que quisieran recordar conmigo pueden ir al libro de Filemón, esta pequeña epístola del apóstol San Pablo, que solamente tiene 21 versículos, pero es una historia muy deleitosa, una historia muy conmovedora. Yo creo que hay muy pocas personas que no le agrada esta corta carta.
¿De qué se trata? Bueno, cuando nosotros comenzamos leyendo, sencillamente dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, hablando de la iglesia que dirigía y pastoreaba Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que esta carta es una carta dirigida a uno de los amigos colaboradores del apóstol Pablo. No hay duda que cuando leemos esta carta corta, que hay expresiones amorosas hacia la persona de Filemón. Él comenzó la iglesia. Esta iglesia es una iglesia en casa, semejante a como hoy día, si mal no me equivoco, allá en Cuba, pues hay iglesias de casa, ¿sí? Entonces comenzó la iglesia en Colosa, allá en su casa, y Filemón tenía un esclavo. Eso no quiero meterme en esa esfera de la carta necesariamente en este estudio. Ciertamente era su esclavo y qué significa esclavo en aquellos días, etcétera, etcétera. No es el trato, pero ciertamente que él tenía un esclavo que se fugó de la casa. Posiblemente cuando uno lee los últimos versículos del 17 en adelante, puede ser que se pueda comprobar que fue por algo que se llevó, robo o lo que sea. Así que la relación entre ellos, entre Pablo y Filemón, conforme a la carta cuando usted la lee, es una carta comprometida, llena de amor, es decir, y que lo común de esta carta es Onésimo, el esclavo. Lo cierto es que la carta nos dice a nosotros que la gran bendición de la salvación no solamente estaba en el corazón, o bien que había alcanzado la salvación a Filemón, sino que también la salvación alcanzó a Onésimo el esclavo. Eso lo vemos en los versos del 9 en adelante, donde en el escrito Pablo hace mención que básicamente se lo ganó al esclavo allá mientras él estaba en prisión. Pablo estaba en prisión, se lo ganó para el Señor Jesucristo, como decimos nosotros. Así que el ambiente aquí es que ya Onésimo está comprometido con Cristo. Obviamente ya Filemón estaba comprometido con Cristo. ¿Y qué acontece ahora con Onésimo? Ya que Onésimo conoce al Señor y ya que Filemón, indudablemente amigo del apóstol Pablo, está comprometido con el Señor Jesucristo también. Pero en todo esto, una pregunta que se debe de hacer es que ¿cómo se sentiría Filemón? ¿Cómo se sentiría Filemón respecto a Pablo? Bueno, como ser humano, aunque eran amigos, posiblemente el Filemón, su amigo, a lo mejor pudiera pasar, que tenía algún mal ambiente porque Pablo ahora le está hablando de Onésimo y le está diciendo, mira, él me puede hacer de ayuda a mí si tú no lo llegas a recibir. Así que lo bonito de la carta, aún así, con estas pequeñas dudas que pueden existir, es que Pablo escribió
de cualquier manera con un amor profundo, un sentimiento profundo e indudablemente la gracia de Dios. Entonces, Filemón, cuando vemos los versículos del 16 al 22, podemos nosotros considerar también ahora que hay una apelación a la bondad de Filemón, diciendo la carta de esta manera, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Es decir, recíbelo de esta forma, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, etcétera, etcétera, y continúa la carta. Pero indudablemente hay una apelación que pueda Filemón responder con bondad. Ahora, ¿qué es lo que no está escrito necesariamente, pero que se revela? Esto es lo que se revela, mis hermanos y mis hermanas, en esta corta carta. Lo que se revela es lo que yo así le llamo la influencia en esta carta corre mejor y mayor cuando vemos la integridad del apóstol Pablo, que es intacta. ¿Qué quiero decir? Que al Pablo hablarle y escribirle en esta forma a Filemón, que tomara en cuenta, y Filemón en torno recibe esta carta, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es que Pablo, hombre íntegro, y Filemón así, puede entonces corresponder, puede entender a Pablo y lo acepta a Pablo. ¿Por qué razón? Por la integridad de Pablo. Porque sabía, para mí, indudablemente Filemón, sabía que el apóstol Pablo era un hombre íntegro, honesto, sincero, que las palabras que salieron de su boca y se plantaron en forma escrita, no era simplemente de la mente, sino del corazón. Yo quisiera ahora que noten conmigo lo siguiente. Noten conmigo lo siguiente. Saber mucho, con mucho conocimiento, con mucha elocuencia, es impresionante. No hay duda de ello cuando vemos a una persona, mujer o hombre, sierva o siervo, cuando vemos, y hay muchos, ¿no? que son extremadamente elocuentes, impresionantes, con los conocimientos que uno o otro tiene. También ser reconocido por muchos es algo también que nos toca a todos, no lo podemos ignorar, eso es la verdad. Cuando uno u otro, y yo no quisiera hacer mención tanto en la vida secular como en la vida espiritual de personas que pudiéramos nosotros mencionar, como ellos en el pasado y los que están en el presente nos tocan a nosotros, les reconocemos y ¿qué hacemos también? Elogiamos por los hechos buenos que uno y el otro hacen. Pero esta es la otra realidad. La otra realidad es que sin la integridad de personas que aunque quizás son de grandes elogios y hablan
hablan con tanta elocuencia y con tanto conocimiento, pero cuando sabemos que su vida no es una vida íntegra, que lo que sale de sus bocas no se transmiten en sus hechos, entonces empezamos nosotros a dudar y ponen en duda su integridad. Y más que duda, cuando nosotros sabemos del fallo de la integridad del uno y del otro, eso nos afecta. Hay ministros que, como decimos nosotros en la vida religiosa, que han caído, ¿verdad?, en ciertas situaciones y eso nos afecta, y nosotros vemos también eso en la vida secular. Eso es que se ha comprometido su integridad y eso nos afecta. Así que solo uno o una es persona de posibilidades cuando tenemos tanto que decir, somos de grandes conocimientos, pero si vivimos una vida sin integridad, si la vivimos sin integridad, no nos van a influenciar a nosotros. Nosotros, cuando somos influenciados, es porque vemos en esa persona, cuando netamente vemos en esa persona una integridad, una vida que corresponde a lo bíblico, que corresponde al llamado hecho por Dios y que uno lo puede palpar, que uno lo puede sentir. Y uno se desborda y uno trata de lo mejor. Yo creo que usted y yo, no quiero mencionar a ninguna figura en particular, pero yo creo que ustedes están conmigo, que en el pasado hemos escuchado, hemos recibido mensajes de algunos eminentes hombres y mujeres, y cuando sabemos lo verdadero de su trasfondo, como que nos afecta tanto y vamos a decir la verdad, ni aun escucharlo ya queremos. Eso trata de la vida de integridad y la influencia de la integridad. Íntegro, una persona íntegro es vivir con y en Cristo. Pastor, eso es demasiado sencillo, eso quien no lo sabe, pero de cualquier manera es importante subrayarlo vez tras vez, saber que yo soy íntegro, y si usted lo reclama, sí, yo soy íntegro, es porque vivo para Dios, vivo para Cristo y vivo en Cristo. Amén. Y si es así, yo quiero vivir una vida, no solamente una vida positiva, una vida que genere gozo en el corazón de aquel que se sienta a mi lado, en la iglesia, en otros lugares. Aquellos que quisieran trabajar conmigo en la obra ministerial, conviene nosotros pensar en la integridad y vivir esa integridad. Vivir una vida sincera y honesta es vivir una vida de integridad. No está pendiente esa persona, la persona íntegra, no está pendiente en lo que digan de nuestras grandezas, sino en la intención sincera de glorificar a Dios. ¿Cuántos desean, desafortunadamente, glorificarse a sí mismo? Y eso es triste cuando vemos, es más, yo creo que ustedes son como mi persona, tristemente, lamentablemente, cuando vemos personas que se están glorificando, self-glorification, autoglorificación, y vemos personas así que no mantienen humildad, que bendito sea el Señor, vemos las grandezas
¿verdad? Superar la vida de integridad con Dios. Y eso nos afecta tremendamente. Pero cuando vemos una persona, por más sencilla que sea, quizás no sea tan docta como usted, como la otra persona, quizás, repito, no sea de grandes estudios, pero es una persona íntegra. Dios no es que nos toca profundamente. También podemos nosotros presentar figuras. Yo las tengo tanto en el pasado como en el presente. Pero ustedes saben de lo que hablo, me entiendo yo. Así que mantengamos un carácter de integridad. Y termino este segmento diciendo de que mi hermano y mi hermana no lo tome a mal. Ojalá que nadie lo tome a mal. Aquellos que figuran como líderes en la iglesia o en las iglesias, mejor dicho. Aquellos que figuran aún en el ministerio que Dios me ha dado para atender. No quiero ser crítico, o a lo menos no quiero ser crítico demasiado, pero yo creo que puedo hablarlo porque la Sagrada Escritura, aún el apóstol Pablo vio las incongruencias de personas y las subrayó. Pero ¿de qué vale uno tener una posición? ¿De qué vale uno decirle al mundo, esta es mi posición y por eso casi pidiendo que le alaben a ella o él? Si tú no reflejas esa posición que Dios canalizó para tu vida, entonces, ¿de qué vale esa posición? Dios nos llama para hacer su voluntad. Dios nos llama para que nosotros en la integridad, en ese atributo dado por Dios, que podamos glorificar al Todopoderoso y de ser de utilidad a aquel que no conoce de Dios, aquel que quisiera acercarse al monte, pero no sabe cómo llegar al monte. Ojalá que se me entienda. John C. Maxwell, y le voy a decir esta historia porque, bueno, repetirla, mejor dicho, aquellos que son de la iglesia donde yo pastoreo, quizás se recordarán de lo que voy a decir. Cuando lo diga, obviamente, se van a recordar. Y aquellos que están en transmisión con nosotros que no han oído, yo quiero que escuchen esto. John C. Maxwell, en una ocasión, nuevecito, ya salió del colegio, de la universidad, y su padre era pastor por muchos años, una figura muy prominente, y ahora pues siente el llamado John C. Maxwell de ir a pastorear. Entonces la organización de él en aquel entonces lo envía a una iglesia de campo, vamos a decir, pero una iglesia de mucha bendición. Y él en esencia dice esto de su propia persona: I had the right stuff. ¿Qué significa eso? Yo tenía todas las cualidades. Era colegial, mi padre era un ministro, ya yo tenía experiencia de ministerio, tenía todas las capacidades necesarias y bueno, estoy en este pastorado. Entonces, cuando está pastoreando, una de las primeras sesiones, o una de las primeras cosas, para ser mejor dicho, es de reunirse con su Board of Trustees, con sus oficiales o síndicos, dependiendo a qué iglesia uno vaya. El Board of Trustees, los ancianos, o como el uso del término no es tan importante, pero ahora se encuentra él en una reunión, el nuevo pastor y un grupo ya de personas maduras, y se da de cuenta de algo.
de que se da de cuenta que hay un agricultor, a farmer, que se llama Claude. Y Claude se da él de cuenta, el pastor John C. Maxwell, que cuando se hablaba los casos para hablarse como iglesia, bien sea de la iglesia entre los oficiales, se da de cuenta que siempre ellos miraban hacia Claude para escuchar. Ahora, vamos a tomar en cuenta esto, que Claude no era el más, ¿cómo es? El más docto en cuanto a lo que puede figurar escolásticamente, pero era un hombre de influencia. Todos miraban hacia Claude y si Claude hablaba, todos escuchaban. Todos escuchaban lo que podía salir de su boca respecto a un caso o otro. Cuando él hacía una sugerencia, la gente lo respetaba. ¿A qué se debe, mi hermano y mi hermana? ¿A qué se debe? Lo que figura aquí es que la influencia de su integridad toma lugar cuando se querían escuchar a Claude era porque hay algo en él, en este siervo de Dios de aquel momento. Claude influenció la vida de estos que le rodeaban, porque su vida era una vida íntegra, porque cuando hablaba salía de él la honestidad, la sinceridad. Y eso es algo extremadamente importante, mi hermano y mi hermana. Vivamos nosotros vidas de integridad. No importa lo que pase a nuestro alrededor, que podamos nosotros influenciar de manera positiva con la integridad por delante. Quiero terminar llevándolos al libro de Proverbios, el capítulo 5, y en el libro de Proverbios capítulo 5, sencillamente no voy a leer todos ahí los versículos, pero el capítulo 5 trata acerca de la moralidad. Eso es el mensaje mayor del capítulo número 5 de Proverbios, donde Salomón habla y se dirige a la audiencia, a sus lectores, como hijos, hijas. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y continúa él hablando y dando estas enseñanzas sabias de él, de Salomón, indudablemente inspirado por el Espíritu Santo, but nonetheless very wise, bien sabio Salomón, hablando, repito, de la moralidad. Y en cuanto a lo que nosotros pudiéramos, lo que figura para nosotros, we could call this a spiritual warfare, una guerra espiritual, una guerra espiritual. Cuando usted lee los versos se va a dar de cuenta que en la superficie, y no estoy hablando ahora en forma negativa, sino que en la superficie lo que primero se proyecta en el capítulo es la moralidad que existe entre hombre, mujer, etc. Pero más allá hay algo que debemos nosotros de escuchar, que es más allá que la moralidad, como dije anteriormente, en la superficie del capítulo. Por ejemplo, vayan conmigo al versículo número 10 en adelante. No sea que extraños se sacien de tus fuerzas y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo?
y mi corazón menosprecia la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Hay casos en la vida que, y quizás esto sea, no sé cómo usted lo pueda tomar, si es un poco duro, pero yo creo que la integridad cruza muchas fronteras, ¿no? Es decir, que la integridad debe de reflejarse en nuestra conducta moral, que seamos íntegros, que lo que nosotros reflejamos en nuestra vida moral aquí en casa sea lo mismo que en la iglesia, en la congregación, sea lo mismo en las aulas de trabajo, donde yo enseño, donde yo voy, donde me congrego con mis amistades fuera de la iglesia. Debemos de vivir una vida íntegra moralmente. Y esto es porque nuestro carácter, como nosotros nos dirigimos, como nos conducimos, afecta a otros. Mire lo que en el día de hoy, y esto está reflejado aquí en el capítulo número 5. La vida de política en la hora presente y en el pasado también. Los negocios en la vida, donde uno no tiene que ser dueño de una empresa, pero indudablemente hemos visto disparidades, etcétera, en la vida, en las aulas de negocios. La moralidad indudablemente ha decaído. Es tremendo, pero eso es la realidad. Y dentro de esta vida que nosotros llevamos como creyentes, mis hermanos y mis hermanas, no solamente de Amor, Poder y Gracia, sino todos los oyentes, nuestra vida está a la par con nuestro compromiso bíblico. ¿Vivimos para el Señor o vivimos para reflejar lo que realmente no somos? Que Dios nos ayude, porque esta es una constante batalla que nosotros tenemos, es una batalla dentro de nuestra humanidad. It's a spiritual warfare. Por eso es que muchos de nosotros, incluso mi persona, siempre estoy pidiendo, iglesia, ore, porque estamos dentro de un mundo donde hay tanta influencia negativa, y no estoy hablando nada más que para nuestra juventud y nuestra niñez, para todos nosotros. No olvides que tu influencia alcanza a otros. Esos fueron los versículos que les leí, versos del 12 al 14. Esto es una amonestación a evitar la seducción de la maldad. He visto a tantas personas, mis hermanos y mis hermanas, y con sinceridad en mis años ministerial, y yo le pido a Dios, Señor, consérvame, ayúdame a conservarme, porque he visto a personas tomar posiciones, ser de tanta bendición y luego caer en desgracias severas, y la pena que me da. Ahora mismo estoy pensando, ¿verdad?, en un íntimo amigo, y cómo su vida cayó por no estar pendiente a vivir una vida de mayor integridad. Claro que sí, que hay consecuencias que nos rodean, hay situaciones que nos rodean, que nos afectan. ¿Que somos perfectos? No. Yo prediqué los otros días acerca de eso también, refiriéndome a uno de los salmos. Que seamos nosotros íntegros no significa que nosotros somos perfectos, porque
vamos a ser sinceros con ellos, perfectos no somos. Pero una cosa sí, que sí, no solamente orando al Todopoderoso, reclamando la presencia de Dios en nuestra vida, sino teniendo en cuenta también, espérate, si yo hago esto, ¿cómo va a afectar a mi hermano, mi hermana? ¿Cómo va a afectar a aquella persona que tiene un alto concepto de mi persona, que está en el otro panel, yo trabajando aquí y en la oficina, y aquella persona en el otro lado? ¿Cómo me va a ver? ¿Y qué va a decir de la obra de Dios? No es que vivamos una vida de miedo y pensando, pero ay bendito, y si hago esto voy a caer, si hago... No, pero yo creo que Dios nos dará la sabiduría para nosotros conducirnos de la mejor manera, y nos ayudará el Señor cuando a Él le pidamos, Señor, yo quiero vivir una vida íntegra, una vida para ti. En los versos del 9 al 14, habla también, dentro de lo escrito, habla acerca de que la obediencia evita ruina y lamento. Cuando obedecemos la palabra, cuando obedecemos a la influencia de integridad, vamos a vivir una vida más clara, más dirigida en Dios. ¿Qué es claro con todos estos versos? No son las posibilidades, las posiciones poderosas y las prosperidades que podamos alcanzar, sino viviendo sencillamente una vida de humildad, de obediencia, viviendo una vida íntegramente, nos lleva a sólidos caminos. Eso es lo que queremos hacer, mis hermanos y mis hermanas. Queremos vivir una vida de cristiandad, donde alguien diga, this person, she or he is not a perfect person. No veo que sean perfectos, pero hacen todos los esfuerzos y me afectan a mí a manera personal de cómo viven su vida, tratando de hacerlo mejor, interesado en los otros seres humanos. Así que Dios nos ha llamado, mis hermanos y mis hermanas, no solamente esta noche a través de esta transmisión, sino por medio de su sagrada palabra. Nos invita a vivir una vida de integridad, que podamos nosotros influenciar dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad y, por qué no decirlo, en este mundo entero. Quien nos vean, a donde nos vean, puedan decir de nosotros, perfecto no es, pero íntegro sí lo es. Bendiciones a todos ustedes en esta noche. Muchas gracias por escuchar estas palabras que salen de mi corazón. Seguimos orando los unos por los otros y teniendo en cuenta aquellos que nos afectan por su ausencia, personas que están enfermitas, personas que todavía se están recuperando. Invitamos siempre que la presencia de Dios los alcance, que la salud del Todopoderoso pues sea sobre sus vidas. Gracias, mis hermanos y mis hermanas. Mañana continuamos en Facebook Live y YouTube as well. Vamos a estar transmitiendo en nuestro segmento de inglés mañana miércoles a esta hora, a las 7:30. Quisiera hacerle una oración de despedida a favor de todos. Una vez más, por favor, cuando tengan la oportunidad, consideren al hermano Emisan, que está con llantos en su corazón, como nosotros aquí en casa, que
Los nietos pues le llaman a sus tías titis. La titi de él, alguien que él respeta y ama mucho, plugo a Dios llevársela a su seno, pero no deja de ser doloroso. Así que oren por el hermano de Misán, la hermana Elena y por los demás que no están bien de salud. Dios eterno, gracias por la posibilidad y gracias, Señor, por permitirme estas palabras. Permita Dios que hayan sido de algún efecto y afecto al corazón de mi hermano y mi hermana que nos escucha. Guarda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en transmisión y a nuestra congregación. Dios mío, que sigamos buscándote en espíritu y en verdad. En esta hora te pido una vez más por Emisán, que estamos nosotros pendientes en oración, que tú le des las fuerzas y que tú le des la fuerza, Señor, a la hermana Iris, la mamá de nuestra hermana Emisán, que está pasando por un momento difícil. Es su hermana menor y ella está bien sufrida por la partida. Dios mío, y tú sabes, Señor, lo que está aconteciendo en el mundo del presente, con tanta pandemia que hay y no poder ir al Estado tan fácilmente, ¿no? Así que por favor, oh Dios, te ruego que le des paz y tranquilidad a toda esta familia. Hermana Elena, oh Dios, sigue tocando su cuerpo, su quebrantamiento y a todos los demás que están pasando sus dificultades. Hermana Livia, Dios mío, con su familia, oh Dios, que tú pongas, Señor, tu mano de salud sobre todos ellos. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones. Adiós.